Así es, a esta hora de la mañana nos acompaña el exministro de Economía, Waldo Mendoza. Él está aquí con nosotros en los estudios porque, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. Las gracias a ustedes. Bueno, el día de mañana es la presentación de Constitución y Crecimiento Económico Perú 1993-2021. Es un trabajo que busca, de alguna manera, aclarar, digamos, o graficar de qué manera el capítulo económico de esta Constitución marcó los últimos años y el crecimiento de la economía peruana en medio de un debate que se ha abierto hace ya algún tiempo, especialmente durante el gobierno del señor Pedro Castillo, cuando se proponen los cambios en la Constitución y entra este capítulo económico a ser discutido. Sin mucho conocimiento a veces, algunos sí con la ilusión de que de pronto el país pudiese encontrar una solución a las brechas que hay, pero mejor vayamos al conocimiento del exministro Mendoza. Y usted ha dicho que esta Constitución, y se lo dice además en el libro, no excluye a nadie de la posibilidad en el Perú de poder salir adelante y de generar y de hacer riqueza. ¿Sostendría nuevamente eso y nos explicaría por qué? Básicamente porque esta Constitución es muy amigable con el crecimiento económico. Y el crecimiento económico es importante por varios motivos. Un motivo, el más visible, es que cuando la economía crece, los empleos crecen, los ingresos aumentan, la pobreza se reduce. Pero la parte que no se ve con claridad es que cuando la economía crece, el Estado recauda más. Los trabajadores pagan su impuesto a la renta, las empresas pagan su impuesto a la renta empresarial, todos pagamos el IGB, casi todos pagamos el selectivo al consumo. Entonces, los recursos que tiene el Estado se elevan. Y con esos recursos el Estado puede hacer grandes cosas, como distribuir las brechas distributivas, ¿no? Entonces, el argumento principal del libro que acabo de publicar es que esta Constitución básicamente tiene capítulos que son promotores de la inversión privada, y la inversión privada es la variable que mejor explica el crecimiento económico, y además tiene capítulos que han hecho que el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas operen con profesionalismo, con cierta independencia. Entonces, entre esos dos factores, el factor pro inversión y el factor de la mejora de la gestión macroeconómica explica en parte lo relativamente bien que nos ha ido en las 3 últimas décadas. Quería preguntarle también, antes de darle pase a Fernando, ¿por qué siente, ya desde su perspectiva, que este mensaje no ha terminado de calar y que la propuesta que se hace por el cambio de la Constitución ha ido, de manera innegable, creciendo, ganando adeptos en la población? Si es así, si es tan claro, si usted lo ve tan claro y tan lógico, cuando uno lo escucha, uno dice, bueno, por sentido común, parece que así es, pero en la población parece que el mensaje contrario va calando, va ganando terreno. A ver, 2 pruebas de lo que acabo de sustentar. El nivel de vida promedio de un país depende esencialmente de cómo evoluciona el Producto Bruto Interno per cápita. El Producto Bruto Interno dividido entre toda la población. Ese PIB per cápita en el 93 era como de $1.700 por cabeza. Ahora es 7.300. O sea, es indudable que hemos progresado. De repente no lo suficiente, pero ese salto de 1.700 a 7.300, pocos países en el planeta lo han tenido. 2, te decía también que cuando la economía crece, el Estado recauda más. El presupuesto anual del año 1993 era más o menos de $5.600 billones de dólares por año. Ahora es como 50.000 millones de dólares por año. Entonces, no hay manera de decir que no nos ha ido relativamente bien. Además, cuando uno hace la comparación en América Latina, la década de los 80 con las últimas 3 décadas, para ponerlo simple, estábamos en el décimo inferior en los 80. Hemos pasado al décimo superior con absoluta claridad en las 3 últimas décadas. Entonces, todo eso hace que hayamos mejorado, pero eso, para los jóvenes, por ejemplo, la mejora no se nota bien porque siempre han vivido con una inflación de 3% al año, entonces no hay novedad, ¿no?
pero para la gente como Fernando y yo, que hemos vivido en los 80, es clarísimo que este país es absolutamente distinto al que teníamos antes, ¿no? Y mi temor es que con las propuestas que se están haciendo, el camino al retroceso está más o menos asegurado, ¿no? Es pesimista, ¿no? Fernando. Sí, el libro que se va a presentar mañana, Constitución y Crecimiento Económico Perú 93-2021, efectivamente desarrolla esa doble tesis que ha explicado usted con la pedagogía que tiene. Por una parte, el modelo de crecimiento económico y por otra parte, la autonomía de las instituciones que han permitido una estabilidad macrofinanciera en nuestro país, particularmente el BCR y el MEF. Pero hay otro punto al que usted hace frente también, que es objeto de críticas a la Constitución, que es la existencia de contratos consolidados por ley, sobre todo para la inversión minera. ¿Por qué fue necesario introducir eso y cómo lo evalúa usted ahora? El artículo 62 de la Constitución es que le da un estatus constitucional a los contratos, ¿no? En Estados Unidos no se les ocurriría poner en la Constitución los contratos, porque se sobreentiende que los contratos se respetan. En un país latinoamericano como el Perú, es una maravilla que ese capítulo esté allí, porque es una garantía, sobre todo en países como el nuestro, necesitados de inversión privada, extranjera, enorme. No hay manera de persuadirlos de que te vamos a respetar si no le pones una garantía. Entonces muchos me dicen, ningún país en el mundo tiene este artículo en su constitución. Yo les digo, deberían copiarse, ¿no? Muchas gracias por esas primeras declaraciones. Tenemos otras preguntas que hacerlas, que se las formularemos después de una breve pausa. Le ruego que nos acompañe durante ella. Vamos a la pausa y regresamos con la entrevista al exministro de Economía, Waldo Mendoza. 8:20 de la mañana, continuamos conversando con el exministro Waldo Mendoza a propósito de la publicación de un libro muy interesante que analiza el capítulo económico y los resultados y el impacto que ha tenido la Constitución de 1993 en el desarrollo económico de nuestro país. Yo quería preguntarle por una propuesta que usted hace acerca de la posibilidad, cuando habla de los cambios probables o posibles que se puede hacer en la Constitución. El documento no es perfectible y uno de los puntos que usted aborda es la educación. Es muy importante blindar la educación. ¿Blindarla de qué y por qué, Waldo? Nuestra Constitución es muy amigable con la inversión privada y por tanto con el capital físico. Las fábricas, las empresas, las maquinarias, los equipos, las carreteras. Eso está muy bien. Creo que esta Constitución es muy amigable con la inversión y el crecimiento económico. Pero la inversión no es solamente la de capital físico la que se necesita. Perú necesita capital humano, calificado, para estos tiempos modernos con tantas exigencias. Entonces, eso es el capital humano. Y allí no he redondeado la idea, tengo que conversar con los educadores, pero mi idea es, así como esta Constitución es amigable con la inversión privada, con el capital físico, en cambio no tiene casi nada con el capital humano, con la educación. Porque si lo tuviera, cosas como la de SUNEDU no deberían haber pasado. Creo que tenemos que brindar la calidad de la educación pública. ¿Cómo se hace eso? Durante el gobierno de Pedro Castillo se hablaba mucho, o reclamaban mucho desde el lado de la izquierda, que la educación no había sido un derecho garantizado por la Constitución. ¿Va en ese sentido? A ver, me llevas a otro terreno. La Constitución, todas las constituciones en general tienen dos partes fundamentales. Una que es la de los derechos. Derecho a la educación, a la libertad, a la libre expresión, y otra que tiene que ver con la organización del Estado, parte de la cual es el capítulo económico de la Constitución. Estos derechos, para hacerlo realmente, necesitan ser financiados, y para eso necesitan recursos, y los recursos vienen de la recaudación, y la recaudación viene del crecimiento económico. Entonces, las propuestas centradas solamente en cambiar derechos y debilitando la parte del crecimiento económico son propuestas que te llegan al absurdo,
porque vas a tener más derechos y menos recursos para hacerlo. Los derechos fundamentales están básicamente garantizados en nuestra Constitución: el derecho a la educación pública, derecho al seguro integral de salud, más o menos están bien. Y además, este Estado puede financiar Jaliwarma, puede financiar Juntos, puede financiar Pensión 65, puede financiar el CIS, porque tiene recursos. Si no los tuviera, ni esos programas podrían ser financiados. Beca 18, hablando de educación. Beca 18, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa vinculación entre la satisfacción de los derechos fundamentales y los recursos no lo hacen los críticos de la Constitución. A los críticos de la Constitución habría que decirle: muéstrame que tu propuesta nos permitiría crecer más que en las últimas 3 décadas. ¿Cuáles son los artículos que nos llevarían a eso? Una de las críticas que se hace con más frecuencia al capítulo económico de la Constitución tiene que ver con la desigualdad económica que, según estos críticos, se habría acentuado durante los últimos 30 años en el Perú, con las consecuencias sociales que podemos imaginar muy bien. Yo quisiera que nos diga el análisis que usted ha hecho, ¿qué lo lleva a concluir sobre la evolución de la desigualdad, y hasta qué punto la Constitución tiene que ver con la evolución de la igualdad o la desigualdad en la distribución de los ingresos en el Perú? A ver, ¿cómo se puede corregir la desigualdad? Básicamente a través de la política fiscal, básicamente a través del gasto público y la tributación. La tributación es mejor tenerla más o menos pareja, más o menos igual para todos, así que es un poco complicado hacer política distributiva a través de la tributación. Pero a través del gasto público tenemos todos los grados de libertad necesarios para hacerlo. Entonces, volvemos otra vez. Necesitamos una economía en crecimiento, una economía que, así como les contaba hace un momento, permita multiplicar por 9 los recursos en 30 años. Entonces, y esos recursos llegan al Estado, y ahí tenemos un Estado que debe mejorar su gestión pública. Lo que yo digo en el libro es que la parte de la gestión pública que la Constitución ha mejorado es la del Banco Central de Reserva y del MEF. Pero el Banco Central y MEF no son el Estado, son una parte del Estado. Entonces, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Entonces, es un tema de gestión macroeconómica. Recursos no nos faltan para hacer redistribución, y yo me inclinaría más por los programas más universales. Por ejemplo, el CIS es una maravilla, es una maravilla. Antes las personas modestas no tenían ese seguro, que sigue siendo modesto, me parece muy bien. O Internet para todos. Técnicamente es posible, los recursos están, pero necesita cierta organización del Estado. Entonces creo que la cuestión distributiva puede mejorarse sustantivamente, y la gestión pública es la encargada de eso. Waldo Mendoza, muchas gracias, y reitero que usted es profesor del Departamento de Economía de la Universidad Católica, cuyo sello editorial publica este libro junto al Consorcio de Investigación Económica y Social, libro que será presentado mañana en un panel pluralista, como corresponde siempre con sus actividades, en el Centro Cultural de la Católica a las 11 de la mañana. Muchas gracias, Waldo Mendoza, por estar acá, y felicitaciones por el libro, que sin duda dará mucho que hablar todavía. Constitución y Crecimiento Económico, Perú 93-21. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a irnos en directo a Cajamarca.